Señor les bendiga de una manera muy especial en este día de Acción de Gracias. Ya nos saludamos hace algunos instantes. Quisiera poner por título a la exposición de la palabra en la mañana de hoy: imperativos que bendicen. Imperativos que bendicen. Y vamos a tener por verso fundamental para nuestra exposición en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera a Tesalonicenses 5, 18. Yo se los leeré. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este día y esta palabra, que sea de bien a nuestros corazones y alimente nuestras almas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como dijimos, aquí hay algunos imperativos que son muy importantes que nosotros lo podamos analizar. El término o la palabra imperativo no nos gusta. El hombre, como fue creado a imagen y a semejanza del Señor, cuando usted le dice no hagas esto, el hombre no acepta un no, acepta el no como un reto para hacer lo contrario. Eso sucedió con Adán, eso sucedió con Eva, eso se va replicando en cada ser humano. Y muchas veces no nos gusta que nos digan lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer en cuanto a las decisiones que hemos de tomar. Normalmente hacemos acuse de ese derecho cuando tienen que ver con las cosas espirituales. En el mundo existe un concepto de libertad completamente distorsionado. La gente vive como quiere, la gente hace lo que quiere, supuestamente, y nadie puede atreverse a decir, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. Aunque el peligro sea inminente, las personas toman el no como un reto para hacer precisamente lo contrario. La palabra del Señor es maravillosa porque encontramos que aun cuando hay imperativos, esos imperativos no se fundan en una expresión de abuso de autoridad ni de imposición a las personas. El apóstol Pablo, un hombre experimentado en la fe, un hombre lleno de esas experiencias espirituales que en ocasiones fueron violentas, él tuvo que enfrentarse contra los de su propia sangre, de su propia familia, contra los judíos, tuvo que enfrentarse contra los romanos y tuvo que enfrentarse cara a cara con Satanás, contra los demonios. El apóstol Pablo pudo experimentar en su vida la importancia que había cuando una persona se sujeta a Dios. Dios nunca se impone. Dios nunca te dice a ti, tienes que hacer esto, de una manera arbitraria, sin darte una explicación. Cuando Dios te dice, no robes, primero que es un acto inmoral y segundo que robar tiene consecuencias que no son buenas para ti. Es decir, cuando el Señor da órdenes, no son arbitrarias. Cuando el Señor nos pide, no significa que nosotros vamos a perder porque Él nos ha pedido y entonces el darle de lo que nosotros tenemos pues nos va a dañar nuestra economía inclusive. No, Dios es un ser que conoce exactamente nuestras necesidades y sabe cómo interaccionar con el hombre a pesar de esas limitaciones. Y por eso nosotros le damos gracias a Dios en esta mañana. Dice aquí el apóstol Pablo a aquella iglesia en Tesalónica: dad gracias en todo. Hay aquí varios imperativos. Dice en los versículos anteriores, 16, estad siempre gozoso. Es decir, que ese es otro imperativo. Estar siempre gozoso, no estar siempre riéndose. Hubo una época en las iglesias que se llamaba el don de la risa y todo el mundo se reía, era risa y una risa, y realmente es algo que no tiene sentido, que no hay una manera lógica, ni siquiera teológica, que pueda defender esa manera ni sustentar esa expresión. Sin embargo, la Biblia dice que debemos estar gozosos. Gozoso no es reírnos por los chistes que un payaso hace. Gozoso es estar enfrentando adversidades en la vida, enfrentando obstáculos de todo tipo, aun cuando tenemos nuestra salud quebrada.
podemos sentir el gozo del Señor. El gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Amén. Como decía el profeta, el gozo del Señor mi fortaleza es, porque en la fortaleza del Señor está la capacidad para yo enfrentar cada uno de esos obstáculos, cada uno de esos problemas. Ignorar este imperativo nos hace perder grandes bendiciones que Dios nos da en medio de esas circunstancias adversas. Dice, estad siempre gozoso. Siempre nos dice en ocasiones cuando a ti te parece que todo va bien. Algunas veces tenemos una idea equivocada. Muchas veces nosotros creemos que las cosas buenas son buenas y no lo son. Algunas veces estamos atravesando experiencias desagradables y creemos que son malas, pero no lo son. Es decir, vamos a ilustrarlo. Cuando tú sufres por Cristo, parece malo, pero en el sufrir por Cristo está la bendición grande de recibir una bendición extraordinaria, divina, sobrenatural, cuando soportamos la tentación, cuando hemos decidido confrontar el pecado, confrontar a Satanás, al demonio y todo lo que el diablo está tratando de hacer para que yo no me acerque a la fuente de vida, a la fuente de bien, para que yo no deje que el Espíritu Santo comience a obrar en mi mente y el espíritu del alma que está en mí pueda tener una relación con ese espíritu de sujeción que me ayudará a pensar lo correcto en cada una de las circunstancias, aun cuanto más adversas sean. Pero el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Podemos decir amén, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí, orad cuando las cosas te vayan malas. Así, cuando la cosa te va bien, tú oras más tarde, pero cuando las cosas te van mal, ora primero. Es nuestra tendencia, ¿no? Que modificamos nuestras oraciones en dependencia de las circunstancias. Dice, orad sin cesar. Orad siempre. Cuando las cosas nos van bien, que creemos que no van bien, algunas veces añoramos tanto un beneficio material que ese beneficio material después se convierte en un obstáculo. Porque después que hemos luchado tanto por un beneficio material, hacemos lo que sea por no perderlo. Y no nos damos cuenta que el que lo dio lo puede quitar, en dependencia de nuestra actitud frente a ese beneficio que Dios nos dio. Queremos en esta mañana tener una mente reflexiva ante la palabra, frente al concepto o al imperativo de estar siempre gozoso. Entonces, por eso dice aquí, dar gracias en todo. Eso se las trae y se las lleva. ¿Verdad? O sea que son imperativos que para una mente carnal, para una mente natural, son imposibles de sujetarte. Estar siempre gozoso. No. Es una mente que no tiene el Espíritu de Dios, no puede procesarlo, no lo puede entender y mucho menos lo puede vivir. Estar siempre en oración. No, eso es una cosa de las personas que acusan de ser demasiado conservadores. Eso es un extremismo. ¿Cómo que estar siempre orando? Yo voy a estar, sí, en el Espíritu de Dios, la presencia. Yo siempre enseño a los hermanos y algunas conversaciones familiares que tengo con mis hijos porque lo necesitan. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Y que el día hermoso, como decía nuestra hermana Amancia, ese momento en el que tú naces de nuevo, ese momento de tu salvación, es el momento más solemne que un ser humano tiene después de haber nacido. Nacer de nuevo es el momento en que Dios entra a tu corazón. Podemos decir amén. Amén. O sea que no tenemos una fracción del Espíritu, porque dice Pablo que Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo, que Dios o está o no está contigo. Y si nosotros le dijimos por la fe del Señor, tú estás conmigo en mi corazón, tú entraste a mi corazón porque me arrepentí de mis pecados, tú entraste a mi corazón porque fui lavado por la sangre del Cordero, entonces es que el Espíritu Santo hace morada, hace presencia en el corazón de un individuo. Nunca el Espíritu Santo va a entrar a la mente o al corazón de una persona que no ha nacido de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, está en ti Dios completamente. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios morando en ti, nos capacita para poder obedecer y disfrutar todos estos imperativos, aun cuando para el mundo a ti te va mal. A lo mejor va y el vendedor que más vende allá en donde trabaja Pucho es el que más vende, pero a lo mejor como no tiene esto, no es el que más disfruta.
y no es el que más beneficio tiene por ese trabajo que hace. Pero cuando una persona conoce a Dios, dice la Biblia, bástale a cada día su propio afán. Quiere decir que la Biblia dice, no es que no vamos a tener afán, es que a cada día le basta su propio afán. No podemos, hermanos, sufrir por lo de mañana. Tenemos que vivir en el gozo que tenemos hoy, porque el mañana no va a quitar el gozo que Dios puso en mi corazón, porque Dios está en mi corazón. Algunas veces no nos damos cuenta que Dios está en nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos que el Consolador que mora con vosotros estará ¿dónde? En vosotros. Que la preposición en, que es lo que vamos a mirar aquí en este pasaje, dad gracias en todo. La preposición en significa dentro. La preposición en significa que es una participación directa de ese espíritu en nuestras vidas. Cuando dice dad gracias en todo, quiere decir que estás en la experiencia directamente. No es una ilusión estar sufriendo, en realidad. Estamos sufriendo, estamos preocupados, tenemos asuntos pendientes que resolver, pero ahí está la bendición de Dios. Y podemos dar gracias de antemano porque tenemos el testimonio de lo que Dios ha hecho antes, tenemos el testimonio de lo que Dios está haciendo ahora y tenemos la fe de lo que Dios va a hacer. Estamos en una experiencia dentro de ese conocimiento de la gracia de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de ¿quién? Fíjate que da en las imperativas anteriores, dice, orad, estad firme, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía, examinarlo todo. Sin embargo, en esta expresión hay una explicación. Dar gracias en todo, y pudiera haber dicho las otras, pero él se detiene, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo de Dios, se detiene en la mente de Pablo y dice, añade estas palabras, porque yo creo que todas las palabras que están en la Biblia vienen de Dios Espíritu Santo. Podemos creerlo, ¿verdad? Amén. Es el Espíritu Santo de Dios que vino una vez para quedarse. O sea, la promesa del Espíritu Santo no es repetitiva. La promesa del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés y dejó de ser promesa para convertirse en ¿qué? En don. Cuando usted le dice a un niño, te voy a regalar un juguete, eso es una promesa. Pero cuando usted se lo da, dejó de ser promesa, se convirtió en un don. Es un simple razonamiento para entenderlo. Ya después que él lo tiene, no va a seguir siendo una promesa, porque ya él tiene el regalo. El Espíritu Santo fue dado, descendió en Pentecostés, descendió allí el día cuando estaba con Cornelio. Fue una experiencia extraordinaria, se derramó el poder de Dios, hubo lenguas nuevas, hubo algo extraordinario. Ya la promesa se convirtió en don. Y dice que ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Quiere decir que ya el Espíritu vino para hacer morada. Por eso Cristo no va a la cruz cada vez que se convierte en una persona. Murió una vez y para siempre. El Espíritu Santo vino una vez y para siempre. Y culminará el ministerio del Cordero en su segunda venida. Culminará el ministerio del Espíritu Santo en la segunda venida de Jesucristo, porque ya pasaremos a la dimensión donde habita Dios, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nos espera es tremendo. No hay nada en este mundo que debe ser lo suficientemente interesante o importante para que nos quite la vista de lo que nos espera. Por eso decimos hoy, gracias Señor, aunque estemos directamente involucrados en los problemas, porque no nos podemos sustraer de Él. No hubo tierra prometida sin que antes hubiese un desierto que caminar. No hubo una liberación de Daniel y saber que había un Dios superior a todos como lo de Daniel, hasta que él no entró allí en el foso de los leones. Y aún en el foso de los leones Dios tapó la boca, no porque no tenían hambre. Los leones lo miraban con ganas de comerse, pero no podían. Dios les quitó, dice que le cerró la boca a los ángeles, a los leones. Podemos decir amén, hermano, ¿verdad? Amén. Dice que los 3 jóvenes hebreos no supiéramos hoy lo grande y poderoso que es Dios si no tuviéramos esa historia. Si ellos hubieran dicho, no, el Señor no está que quema, eso es lo que hacemos en nuestro razonamiento. Pero ellos, sepa, oh rey, que si nos libra, si no nos libra, Jehová, Dios en el que yo creo, no me importa. Tiene más, y si Dios me quiere sacar, me saca. Y si no me quiere sacar, tampoco te voy a adorar. Dice que Nabucodonosor se encendió en ira, porque se creía Dios,
Pero cuando él miró el horno, por la puertecilla aquella, dice que en vez de 3 habían 4. Y dice que caminaban sueltos. Ellos lo amarraron la candela. Lo único que hizo fue quemar las ligaduras que esos jóvenes hebreos tenían. Y cuando llegaron ellos, oye, a mí me parece que hay un cuarto hombre. El número 3 se convirtió en 4. En la presencia de Dios en ellos. Dice que lo sacaron. Y ni olor a humo tenían. Podemos decir amén, hermano. Amén. Hay muchas razones por las cuales agradecer a Dios. Gracias por esos relatos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los que tiraron a profeta Daniel en el foso de los leones? ¿Qué clase de hambre tenía que echar? A un solo hombre no se lo comieron. Sin embargo, cuando tiraron a los sinvergüenzas aquellos, que a toda su familia, dice que los huesos no llegaron al fondo del foso sin que ya los huesos habían todos sido desbaratados. ¿Y qué pasó con aquel hombre que fue a Dios? Dice que el fuego se lo consumió completo y se murieron. Así que no hay fuerza creada por Dios física que pueda superar al poder de Dios que la creó. Podemos decir amén. Amén. Ni el fuego, eso hay que entenderlo de una manera preciosa, ni la gravedad. Cristo caminó sobre las aguas y Pedro también. Y había una tormenta, aquello estaba, y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pasado por el agua y no nos hemos ahogado? En Italia, ¿cuántas veces podemos decir eso? Que Dios ha estado con nosotros, por eso podemos decir, gracias Señor, debemos dar gracias. No seamos ingratos, hay muchas personas aún dentro de las congregaciones ingratos, no agradecen a Dios. Y si tú no le agradeces a Dios, no le vas a agradecer a nadie. Seamos agradecidos delante de eso. Es un imperativo que debemos tener nosotros en este día. Gracias al Señor porque dice Jesucristo en una oportunidad, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda la clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué duro es cuando de ti se dicen cosas que parecen ser y no lo son. Cuánto hay que sufrir las consecuencias. Por eso que nuestra lengua esté dominada, controlada, saturada por el poder del Espíritu Santo, para que cuando hablemos sea una fuente de agua limpia, pura, que ayude, edifique y bendiga a todo aquel que está. Que nuestra lengua sea para bendecir y no para maldecir. Que nuestra lengua sea para que seamos capaces de hacer el bien a los demás y nunca el mal. Y aunque tengamos que sufrir haciendo el bien por aquellos que nos hacen mal, podamos decir, Señor, gracias te doy. Es decirle que cuando yo le decía en estos días a mis hijos, cuando hacen algo contra nosotros y nosotros no reaccionamos, ya estamos dando tremenda predicación. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo nos debe pasar. Porque no caemos en el juego de Satanás. Como decimos en Pinar del Río, no caemos en el chanchullo del diablo. Nosotros cuando vivimos, dice que Daniel, cuando aquellos sinvergüenzas, porque Daniel fue puesto por Ciro sobre los 3 más grandes hombres del gobierno, dice, y Daniel era el jefe, dice que Faraón, el rey decía, voy a poner a Daniel porque se halló que en él había con mayor abundancia sabiduría y el espíritu de los dioses estaba sobre él. Y aquellos sinvergüenzas dijeron, no podemos hacer nada contra este hombre, si no es por causa de su fe, de su Dios. Esa es la única razón, hermano, que podemos darle al mundo para que haga algo contra nosotros. Si nosotros somos bandoleros igual que la gente del mundo, vamos a sufrir, pero no es por causa de Cristo. Entonces no vamos a ser bienaventurados. Si alguien va a hacer algo o decir algo contra nosotros, que sea por causa de nuestra fe. No, él no roba, hay que quitarlo porque tenemos que tener aquí, hay que no, bótame. Le estás dando un mensaje de Dios. Que el Señor nos ayude a entender estas verdades y podamos salir de aquí llenos de gozo, porque podemos sufrir con gozo por causa del Señor. Hay un pasaje allí en Mateo, vamos a leerlo, no vamos a explicarlo porque esa es la gran tentación que tenemos. En Mateo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Mire lo que el Señor está hablando. No olvidemos que el Evangelio es una bendición, pero es una vida de tribulación. ¿Ustedes entendieron esto? Yo quiero que lo vuelvan a escuchar.
El Evangelio es una bendición, pero conlleva tribulación. Igualmente que somos bendecidos, vamos a sufrir tribulación. El Señor nunca engañó a sus discípulos. Decir que tú vas a tener una vida exenta de problemas y que donde tú llegues tú vas a ser la persona que todo el mundo te va a rendir pleitesía porque eres cristiano, es mentirle a la persona. Porque cuando lleguen y comienzan a recibir todo lo que todo el mundo recibe, y más porque eres cristiano, te vas a frustrar. Pero dice aquí Cristo a sus discípulos: bienaventurados, son felices. Oiga, no es ironía. La persona que no conoce a Cristo no puede tragarse esto. No lo puede tragarse. Tú tienes que tener el Espíritu Santo de Dios para que tú puedas digerir esta palabra. Dice: bienaventurados los que padecen persecución. No es que te dicen un chisme, persecución. Te voy atrás a romperte los huesos. Voy a meterte preso, voy a matarte. Esa es persecución. Dice: por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante, ¿eh? No dice que será. Es cuántos aquí estamos en el reino de los cielos. Amén. Cuando sufrimos, somos bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón. ¿Qué cosa es un galardón? Es un premio. Es un premio. Que se da a quién? Al que vence en la carrera. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bendito sea el nombre. No miremos la tribulación, miremos el premio. Porque en la tribulación Él va a estar con nosotros. El premio de Daniel, ¿cuál fue? Salir del foso de los leones. El premio de aquellos 3 hombres hebreos fieles al Señor, amigos de Daniel, ¿cuál fue? Salir de ahí sin peste aún. Y fueron bendecidos por el Señor. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Es el premio. No miremos la experiencia desagradable, sino veamos el premio que hay. Algunas veces nos ponemos a sacarle cuenta a Dios: Señor, pero si tú, y comenzamos a cuestionarle a Dios. Hermano, no debemos cuestionar a Dios, debemos tener fe en Dios. Dice aquí la palabra: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí vamos a tener bendición, pero vamos a tener tribulación. Pero el galardón, ¿dónde va a estar? Allá en ese lugar maravilloso que Dios tiene reservado para nosotros. Mi corazón se llena de gozo. Dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron ante nosotros. Esto no es nada nuevo. Fue así y será siempre así. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El Evangelio, volvemos a repetir la idea. El Evangelio es bendición y el Evangelio es tribulación. Si nosotros escuchamos otro evangelio que no sea así, les exhorto a que reflexionemos, a que busquemos en la Biblia, donde dice que el evangelio está exento de pruebas, exento de tribulaciones, exento de oposición, exento de violencia. No existe en la Biblia un mensaje de esta manera. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros debemos buscar al Señor de una manera muy especial. Dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué cosa? Paz. Si no hay paz, no hay gozo. Si no hay gozo, no hay alegría en el corazón. En el mundo tendréis aflicción. Cristo no engañó a sus discípulos. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo, hermano? El que más aflicción sufrió. ¿Quién lo dijo, hermano? El que murió en una cruz por tu culpa y por la mía. Él dijo: yo gané el cielo para ustedes a través de mi sangre. Ustedes van a sufrir, pero ustedes van a tener paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué cosa es la aflicción? El estar apretado. Pero confiar. Gloria al Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos decimos? Amén. Gracias al Señor. Entonces, ¿hay razones para ser agradecidos? Hay razones para decir: gracias, Señor. Estoy, Señor, aplastado, pero estoy en ti gozoso. Porque sé que a través de esta experiencia que yo no quiero tener, tú vas a glorificarte si yo voy como tú mandas. Daniel no dijo: Señor, por si yo te soy fiel, ¿cómo tú me vas a atender a mí a que me coman los leones? Señor,
si yo no me contaminé con la comida del rey, si yo he sido aquí el más fiel aquí. No, él dijo, voy para los leones, pero no voy a dejar de orar, yo no voy a adorar, ¿cómo se llama? Estatua ninguna. Y Dios estaba con él allí, el ángel del Señor. Queremos que el Señor esté con nosotros, entonces no protestemos cuando lleguen las tribulaciones. Amén. Amén. Queremos que el Señor nos bendiga, entonces cuando hay oposición, no flaquee nuestra fe. Cualquiera que sea tu situación, tú la conoces. Y por mucho que razonemos y creamos que no hay solución, y por mucho que creamos que no hay respuesta, hay solución y hay respuesta en Cristo. Hay que sujetarse a Él y esperar que Él cierre la boca a los leones. Esperar que el fuego no nos queme, como dice el profeta, aunque andes por el agua, no te anegarás. Aunque andes por el fuego, no te quemarás. Porque somos, ¿qué cosa? La niña de sus ojos. Bendito sea el Señor. Queremos, hermanos, para terminar, allí en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuántos estamos felices por él? Ese es el final tuyo y mío. Cuando dice aquí, no sé si ustedes lo razonaron cuando lo leyeron, dice que enjugará a Dios. ¿Por qué hay que enjugar lágrimas? Porque estamos llorando. Si no, no lo dijera, es verdad. Lo que tenemos que leer la Biblia simple, no hay que complicar las cosas. Dice, enjugará, sacará Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Dice, ya no habrá qué cosa, muerte. ¿Nos hace llorar la muerte o no? Dice, ni habrá más, ¿qué cosa? Llanto. Quiere decir que va a haber llanto. Le está hablando a los cristianos, a la iglesia. Eso iba a acompañar a un cristiano desde que nace de nuevo hasta el fin de sus días, hasta el fin, cuando Cristo venga. Dice, ni clamor, ni dolor. Porque cuando ese día llega, todas estas cosas que son las cosas primeras son las que tienen que ver con el pecado. Las cosas que son después de las primeras tienen que ver con el cielo y la grandeza de Dios. Así que, hermanos, alabemos al Señor en este día. Gocémonos en su presencia. Yo les exhorto que lean el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Léanlo cuando lleguen a su casa. Qué bien les va a hacer. Lo que está reservado para nosotros. Así que nuestro llanto se convertirá en ¿qué? En gozo. ¿Podemos decir amén? Amén. Dad pues gracias al Señor en todo. Es el llamado de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. Los cristianos sufrieron primero la persecución de los judíos. Segundo, sufrieron 10 persecuciones por los romanos, por la iglesia, el imperio romano pagano. 10 persecuciones. Después del siglo III hasta el siglo XV, sufrieron persecuciones también por la supuesta iglesia que debía protegerlos. Y los cristianos fieles que no se sujetaron a la autoridad humana, porque seguían sujetados a la autoridad del Señor por el Espíritu Santo, también fueron quemados y fueron ultrajados y murieron. Estos no fueron sacados murieron comidos por leones, pero dice que morían en Apocalipsis, los primeros versículos dice morían, dice que exaltando al que había muerto, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor, y exaltaban al Señor en todo momento. Que esta sea la razón por la cual podemos nosotros en esta mañana dar gracias en todo. En todo significa dentro de la experiencia amada, ahí dentro de esa experiencia, ahí atravesando ese momento, podemos tener acción de gracias, porque ahí está Dios con nosotros. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Y vamos a salir de aquí con la convicción, con la certeza de que Dios está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. ¿Necesitamos algo más? Simplemente lo que necesitamos es ser agradecidos. Que el Señor le bendiga y podamos en lo adelante de vez en cuando reflexionar que estos imperativos no son para mal, ni es una autoridad arbitraria, sino que estos imperativos nos hacen bien porque hemos nacido de nuevo y estamos encaminados hacia aquella Canaán gloriosa que ya el Señor preparó para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, puesto en pie. Vamos a
finalizar nuestro tiempo. Yo quisiera que